Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Continuaremos conversando con los coautores de esta publicación que ha promovido la Fundación Konrad Adenauer sobre 195 años de historia política en Bolivia. Vamos a conversar con una frecuente invitada de este espacio digital, alguien que admiramos mucho, Ana Carola Traverso, socióloga, urbanista, cruceña que reside en Nueva York y quien escribió un ensayo titulado Santa Cruz, Contrapoder y Desarrollo Regional Autogestionado. Ana Carola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Oscar, nuevamente por la invitación y por tenerme aquí. Hoy es un día un poco con mucho viento, podría decir. Estoy afuera, estoy en el parque en el cual trabajo, así que hoy van a tener una pequeña vista al lugar donde trabajo, ¿no? Día a día, y en el cual hace año y medio que trabajo desde casa, ¿no? Pero justamente hoy me tocó una reunión aquí, así que aproveché el buen clima para tener la reunión afuera. No, qué bueno, y muchas gracias más bien por el esfuerzo en atendernos en medio de todas tus reuniones. Ana Carola, ¿podrías sintetizarnos cuáles son los principales elementos y planteamientos de tu ensayo? Claro que sí, Oscar. En realidad mi ensayo toca un tema, un periodo histórico específico, ¿no? De 1964 a 1995, que son los años en los cuales el contrapoder regional cruceño se consolidó y logró amasar la suficiente cantidad de poder político, elevando el umbral de poder de las instituciones cruceñas para efectivizar, llevar a cabo la visión de desarrollo que tenían para Santa Cruz, ¿no? Entonces, en este periodo en concreto, abordo el impacto que tuvieron dos instituciones concretas. Por un lado, el Comité de Obras Públicas, y después la transformación del Comité de Obras Públicas a Cor de Cruz. Y el ensayo termina en 1995 porque es el año en el cual se le da la estocada final para exterminar la corporación. Se desmantelan todas las corporaciones del país, ¿no? Y con el intento de romper la hegemonía que tenía a nivel regional las corporaciones, ¿no? Recordemos que cada departamento tenía su propia corporación, ¿no? O sea, porque eran, lo que no eran las prefecturas, era una entidad paralela a la prefectura. Las prefecturas eran parte de los directorios de las corporaciones, pero eran su propia entidad, ¿no? Y estas instituciones pues llevaron adelante una cantidad impresionante de obras, de proyectos sociales, ¿no? O sea, podríamos decir que era una especie de no solamente de contrapoder, pero también una alternativa al Estado, ¿no? O sea, al gobierno central. Entonces, en realidad es un periodo muy interesante y muy poco estudiado, Oscar, en la historiografía republicana de Bolivia, ¿no? Es un periodo que se ha pasado de largo. No, o sea, generalmente saltamos de la revolución directamente a las reformas del MNR de los 90, o sea, de las reformas neoliberales, ¿no? Y se desconoce la riqueza que se generó, no solamente en términos académicos, sino también económica, en todo el país a partir de este modelo, nacido en Santa Cruz, que se exportó a otros departamentos del país, porque cada departamento tuvo su corporación de desarrollo, y antes de corporaciones de desarrollo, muchos departamentos tenían también comités de obras públicas, ¿no? Entonces, en realidad es una secuencia histórica muy interesante, pero muy poco conocida y estudiada. Ana Carola, y mencionas en la introducción de tu ensayo que hay una serie de elementos históricos que caracterizan a la contribución de Santa Cruz a la historia y al desarrollo de Bolivia en todo este periodo. ¿Cuáles serían esos principales elementos comunes a este periodo? Bueno, son el aporte que se hizo desde Santa Cruz a Bolivia. Por un lado, tiene que ver con una visión, una reforma institucional importante, ¿no? O sea, aquí no es nomás crear por crear, digamos, o construir un pedazo de infraestructura física porque sí, o sea, se contribuyó desde el punto de vista institucional, ¿no? A crear estos organismos, a normarlos, hacerlos transparentes y hacerlos eficientes, Oscar. Eso es un elemento importantísimo porque es lo que nos va a garantizar que haya cuerpos tecnificados, ¿no? O sea, me refiero, digamos, a organismos regidos bajo
criterios y valores meritocráticos, ¿no? Donde el mérito importaba la educación, importaba la formación de los cuadros técnicos, importaba. El segundo gran aporte, Oscar, es cómo pensaron el espacio regional, ¿no? Entonces, en el caso cruceño, este espacio regional partió de una visión donde se va a categorizar el territorio, se va a categorizar las riquezas y las vocaciones productivas del territorio. Y este modelo, Oscar, va a generar subregiones, ¿no? Que después también son llamadas macroregiones dentro del departamento de Santa Cruz. Entonces, todos los esfuerzos de planificación y todo este cuerpo institucional se va a llevar a cabo a partir de esta visión geográfica y espacial del territorio. Ana Carola, en tu trabajo reiteradamente destacas el rol, el impacto que han tenido las instituciones cruceñas en la construcción de este modelo de desarrollo. Me gustaría si nos pudieras profundizar este planteamiento. Claro, Oscar. Por un lado es importante entender que estas instituciones se rigieron bajo valores, ¿no?, concretos. ¿Cuáles son esos valores, no? ¿Y qué hicieron esas instituciones? Entonces, crearon un cuerpo técnico, o sea, crearon funcionarios que en este caso son del Comité de Obras Públicas o de Cordecruz, que actuaban bajo criterios que perseguían la meritocracia, por un lado, o sea, basados en la racionalidad de la inversión y del gasto. Entonces no gastaban por gastar, eran sumamente austeros a la hora de gastar. Y aún así, ¿cuánto hicieron, Oscar? Hicieron muchísimo. O sea, tenemos nosotros las cosas de las cuales disfrutamos ahora, que el sector privado disfruta ahora, entre proyectos de inversión específicos, entre infraestructura específica, o sea, caminos, ¿no?, y otro tipo de infraestructura, todo eso es creado por esa institucionalidad, ¿no? Entonces son valores en concreto, son formas de trabajar en concreto, son marcos de planificación, Oscar, o sea, una visión de cómo está estructurado el departamento, los territorios que hay dentro del departamento, todo eso es producto de esas instituciones, de lo que esas instituciones pensaron, vieron, modificaron, ¿no?, aprendieron en base al diálogo con la gente, con las personas, o sea, con la gente que estaba, con los habitantes de todo el departamento, ¿no? Y esta visión, Oscar, no solamente se limita al caso cruceño, porque este modelo institucional, comités de obras públicas y corporación de desarrollo, se aplicó también en todo el país, no fue solamente en Santa Cruz. Entonces, esta forma de trabajo, ¿no? O sea, esta búsqueda de soluciones autogestionadas, Oscar, se replicó en todo el país. O sea, comités de obras públicas no existieron en todos los departamentos, pero en la mayoría sí. Y luego, en 1978, después de las gestiones del Comité de Obras Públicas cruceño, se aprobó la Ley de Corporaciones de Desarrollo a nivel nacional. Entonces estamos hablando que todos los departamentos de este país, los 9 departamentos, contaron con sus corporaciones de desarrollo. Y ese es un ejemplo de la iniciativa cruceña, de la sociedad cruceña, que tuvo capacidad de replicarse en todo el resto del territorio departamental. Y lo interesante de esto, Oscar, es que no es solamente, digamos, no es solamente los vestigios materiales, ¿no?, sino el rastro de las organizaciones, cómo estas organizaciones participaron en la toma de decisiones de cuáles iban a ser las inversiones y cómo se iban a gestionar esas inversiones de las regalías. Entonces, de lo que estamos hablando es de cómo esas instituciones que formaron parte de los directorios, tanto del Comité de Obras Públicas como Cordecruz, elevaron el umbral de poder y trabajaron junto a los distintos gobiernos que en esa época estaban todos controlados por el gobierno central, ¿ya? Por eso también es importante entenderlo, cómo trabajaron de forma conjunta para llevar adelante, para aplicar esa visión de desarrollo. O sea, cómo fueron de la idea a la realidad, ¿no? O sea, cómo fueron de la gestión de proyectos, ¿no?, a la generación concreta de riqueza para el departamento de Santa Cruz, como también para el resto del país. Otro elemento central que me pareció muy interesante de tu planteamiento es cómo esta institucionalidad y toda su acción en pro del desarrollo departamental también se constituyeron un factor de contrapoder. Por supuesto, Oscar, o sea, es que fue un contrapoder. ¿Y por qué digo que es un contrapoder? Porque precisamente se construyó como respuesta a las políticas del MNR, ¿no? O sea, y en concreto, no todas las políticas, pero sí a raíz de la negativa del gobierno central
de querer pagar las regalías, ¿no? Y de quitarle a Santa Cruz las regalías. Entonces, en realidad, ese hecho, más las políticas de la reforma urbana que el MNR estaba llevando adelante en la ciudad, convenció a esa clase política, ya esa clase media cruceña, la convenció de que si queríamos desarrollo tenía que ser a la nuestra, o sea, tenía que ser, o sea, no íbamos a tener espacio para poder efectivizar esa visión de desarrollo, ¿no? Porque la visión de desarrollo del gobierno central tiende a ser extractivista. Y lo que las instituciones, el Comité de Obras Públicas ya existía antes del 63, ¿no? Y antes de las regalías. Pero ya había un ejercicio, ya había un fogueo de las instituciones y de las personas que estaban en el quehacer político y en ese mundillo que estaba hablando de desarrollo. Entonces ya había una idea de qué era lo que se quería. O sea, o sea, el plan Bohan, que es del 42, no estaba diciéndole a los cruceños nada nuevo en cuanto a contenido, ¿no? Algunos elementos como, digamos, carretera y no ferrocarril, por ejemplo, fue un aditamento, pero ahí está la genialidad del pueblo cruceño, porque fue capaz de adaptarse a la propuesta de Bohan también, ¿no? Y decir, ya, aunque sea con carretera, pero hagámoslo esta realidad, digamos. O sea, efectivicemos este sueño que tenemos nosotros, que tenemos hace casi más de 100 años, llevémoslo adelante con los instrumentos que nos está ofreciendo Bohan, ¿ya? Pero el Bohan no, o sea, fue un consultor que vino, digamos, ¿no? Escuchó lo que los cruceños estaban diciendo y generó su propuesta para el gobierno americano. Y obviamente esta fue la condición, el plan Bohan fue la condición con la cual el gobierno estadounidense le puso a Bolivia, ¿no? Para, bueno, pues no, para ayudarlos y para llevar adelante toda la gestión de ayuda internacional a Bolivia. O sea, tenían que efectivizar el Bohan. Entonces, esto también es una cosa que tenemos nosotros que entender, que desde Santa Cruz ya habían planes, ya había una visión de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar, Oscar? Quiero resaltar la capacidad que puede tener una sociedad, y en este caso es cruceña, pero puede ser tranquilamente Potosí, como puede ser Pando, o puede ser Cochabamba, o sea, cualquier departamento, en pensarse a sí mismo, ¿no? Y en pensar qué tipo cómo veo, cómo visualizo la generación de riqueza en mi departamento, digamos, o en mi región, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tengo a mano para poderlos transformar y generar riqueza a partir de esos recursos, ¿no? ¿Y qué necesito para ir de punto A, en el que estoy, a punto B, que es ese sueño, digamos, ¿no? O sea, ¿qué necesito para poder avanzar y hacer realidad esta idea que puedo tener para que yo y mi familia y mi sociedad entera mañana puedan estar mejor de lo que están ahora? Otra idea que me pareció central es que todo este desarrollo institucional marcó un enfoque diferente a la reivindicación de la cuestión regional. Sí, Oscar, lo que pasa es que a veces no ponemos en perspectiva lo que fue para esa generación de cruceños el haber sufrido la lucha por las regalías, ¿no? O sea, yo digo, fue un momento de no retorno, ¿no? O sea, esa generación que vivió la invasión de Ucureña y vivió o sea, tuvo que tragar ese mal sabor, ¿no? De sentirse totalmente oprimidos, digamos, ¿no? Por el gobierno central, marcó finalmente, digamos, un punto de quiebre, ¿no? Que es lo que permitió precisamente la insubordinación del Comité de Obras Públicas con respecto a los planes nacionales, ¿no? Entonces, en realidad lo interesante es que ese Comité de Obras Públicas y ese contrapoder que se genera a partir de 1963 ya había consolidado autonomía administrativa y finalmente con asegurarse las regalías consolidó autonomía financiera para llevar adelante la visión llevar adelante esa visión de desarrollo regional que había en Santa Cruz, ¿no? Pero esos son los dos elementos claves, Oscar, para entender el desarrollo cruceño. O sea, cómo podemos lograr autonomía administrativa y financiera, porque sin esos dos elementos, Oscar, no se llega a ningún lado. O sea, necesito tener competencia y necesito tener recursos para poder ejercer esas competencias y poder invertir, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que tenemos que considerar siempre cuando hablamos de desarrollo,
porque están también compitiendo con las visiones del gobierno central, ¿no? Que no permite y no deja que surjan otras visiones o que surjan otras propuestas y otros modelos de gestión, ¿no? Y otro tipo de procesos. Entonces, son dos cosas que siempre tenemos que considerar. Desde tu punto de vista, también me pareció una idea central el hecho de que en esas 4 décadas Santa Cruz habría consolidado de forma definitiva su modernidad. ¿Cuál es tu concepto de modernidad? Oscar, la modernidad en realidad bueno, más que modernidad yo diría es el proceso de modernización, ¿no? Estamos hablando de una base económica que tienda a la industrialización, ¿no? O sea, tenemos que tener una sociedad que genere industria, porque la riqueza, Oscar, está en la industria, ¿ya? O sea, esto es fundamental, ¿no? La incorporación de cierto tipo de valores y formas de pensar, ¿no? Y es el quiebre con una sociedad más tradicional, más, podríamos decir, agraria, digamos, netamente agraria, pero más vinculada digamos, a lo tradicional, ¿no? A ese mundo tradicional, y más apegado a la ciencia, a valores que tengan que ver con el mérito, que tengan que ver con digamos, a nivel educativo, la profesionalización y el acceso universal, Oscar, a derechos, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, aquí lo importante, cuando pensamos nosotros en el caso cruceño, o sea, tenemos que hablar de modernización, ¿no? O sea, en realidad es un proceso que va a estar marcado por un ciclo, digamos, ¿no? De cambios muy acelerados, que va a afectar a todas las esferas de la vida cruceña, o sea, las instituciones, ¿no? La familia, la base económica, Cordecruz va a generar polos industriales y va a generar empresas industriales también, ¿no? O sea, va a cambiar por completo el departamento y va a hacer que estos derechos, digamos, y estos servicios se vuelvan universales, Oscar. Pensemos que hasta el 63, o sea, hasta los años 70, y esto no estoy exagerando para las nuevas generaciones, Santa Cruz no existía Sabapac, ¿no? Sabapac es después de los 70. Las poblaciones en el departamento no tenían agua potable ni tampoco tenían electrificación. Entonces pensemos que sin esos dos elementos, ¿cómo podría ser nuestra vida sin esos elementos, ¿no? O sea, sin acceso a agua potable y electrificación. Lo que nos permiten hacer esas dos cosas, tener agua en nuestra casa y tener luz eléctrica, ¿no? Nos permiten alargar los días, nos permiten poder estudiar de noche, digamos, ¿no? O sea, y no depender solamente de velas, digamos, ¿no? Entonces, nos permite pensar cómo podemos llevar industria o cómo podemos generar plusvalía a partir de quizás de métodos muy tradicionales de la economía, ¿no? O sea, cómo podemos mejorar la productividad de la tierra, cómo podemos mejorar la agricultura o la ganadería, ¿no? O sea, cómo podemos democratizar el acceso a los servicios que según la Constitución por derecho tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos ejercer una mejor, o tener una mejor calidad de vida en general? Ana Carola, te agradezco muchísimo. Reitero, para todas las personas que desean leer este ensayo y el conjunto de la publicación Un amor desenfrenado por la libertad de la Fundación Konrad Adenauer, lo pueden hacer entrando a la página web de esta fundación, Fundación Konrad Adenauer Bolivia. Muchas gracias, Ana Carola, y felicidades por seguir contribuyendo al análisis, al estudio y a la historia, principalmente económica, del desarrollo del departamento de Santa Cruz. Gracias, Oscar. De verdad que quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por este esfuerzo tan grande de juntar tantas visiones distintas sobre la historia de Bolivia, ¿no? O sea, la verdad es que somos un grupo grande de investigadores, y ojalá quisiera animar a más gente que está hablando y discutiendo sobre este periodo, que es un periodo tan interesante y tan rico en hechos, digamos, ¿no? Y en historias y en casos de estudio, porque no es nomás no solo pasó en Santa Cruz, también pasaron procesos similares en otros departamentos. Animarlos a escribir sobre este periodo, ¿no? Porque es un periodo que realmente apostaba al empoderamiento de la sociedad civil, ¿no? Entonces, hoy en día que estamos tan pendientes de ver cómo más podemos pensar en soluciones para Bolivia, que no necesariamente dependan del Estado, sino que donde nosotros nos veamos representados como bolivianos y podamos tener
injerencia, digamos, podemos soñar en mejorar o en solucionar problemas que nos atañen en el día a día. ¿Cómo pudo esta generación generar estos modelos, Oscar? Porque son procesos y fenómenos que estaban pasando en todo el país, ¿no? Pero en realidad en el caso cruceño, cómo las cooperativas se van a formar también en este periodo, ¿no? Y todo lo que esta forma de organización social va a producir y cómo va a transformar para siempre Santa Cruz y bueno, y el país entero. Ojalá más gente se anime a escribir porque falta mucha investigación sobre este periodo específico, Oscar. Efectivamente es muy necesario y además esta es una publicación de las pocas que se está haciendo con esa visión de, acercándonos al bicentenario de la Fundación de la República de Bolivia, justamente discutir nuestra historia para proyectarnos hacia el futuro. Muchas gracias nuevamente, Ana Carola. Gracias a vos. Bueno, nuevamente quiero destacar el gran aporte, el interesantísimo aporte que realiza Ana Carola Traverso, quien se ha concentrado en sus investigaciones en el estudio de la historia del desarrollo, principalmente económico, productivo y social de Santa Cruz de las últimas 4 décadas del siglo XX, en el cual se da ese gran salto de progreso. Yo quisiera destacar el análisis que ella hace en la contribución que ha tenido toda esta estructura institucional de Santa Cruz, que se propuso como desafío modernizar el departamento, desarrollarlo, integrarlo a los mercados internacionales, en el fondo lograr ese progreso económico y social, que es un proceso que obviamente no finaliza y que continúa y que aún es un desafío en permanente evolución y en permanente construcción. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.